Ella no estaba de servicio, pero cuando un joven se desplomó, sangrando en la calle, dejó todo para salvarlo. 4 minutos de coraje, una vida salvada. Luego regresó a casa y recibió una llamada, no de agradecimiento, sino de reprimenda. Su hospital quería silencio, no heroísmo. Pero el soldado que ella salvó tenía un nombre y hermanos. Y cuando supieron lo sucedido no se quedaron callados. Esta es la historia de Madison Clark. Una enfermera que descubrió que a veces hacer lo correcto cuesta todo lo que tienes, pero a veces vale más de lo que jamás imaginaste. Bienvenido a TT Silent Valor. Comencemos la historia. Madison Clark no planeaba ser enfermera ese día. Acababa de terminar un turno de 14 horas. Agotado, los hombros todavía marcados por las correas de masa. Calor de principios de verano, sol golpeando el pavimento, caliente como acero fundido. Cruzando el parque Jefferson como de costumbre. Ella escuchó un sonido inusual. Neumáticos chirriando sobre el hormigón. Un hombre se tambaleó, con la mano agarrándose el estómago, y luego se desplomó a menos de 10 pasos de distancia. La multitud que los rodeaba se quedó paralizada durante unos segundos. Entonces alguien gritó, «Alguien ha sido apuñalado». Madison no pensó. Dejó caer los alimentos que acababa de comprar. Se precipitó hacia adelante y golpeó el suelo con el codo. Ambas manos tirando de su camisa hacia arriba. Herida profunda. La sangre brota con cada latido del corazón. Ella gritó, «Necesito un cinturón». ¿Alguien tiene uno? Una mujer arrojó su bolso. Madison rasgó la correa de tela, la enrolló con fuerza, con la rodilla presionando el abdomen y con la mano controlando el sangrado. Ella se deslizó sobre el charco rojo debajo de él, ignorando las cámaras, ignorando los gritos. Solo le dije una cosa al hombre que respiraba con dificultad. Soy enfermera. No vas a morir. ¿Me oyes? 4 minutos. 5 minutos. Llegó la ambulancia. 2 médicos de emergencia saltaron y comenzaron a preguntarle su identidad. Madison simplemente levantó la mirada, con voz firme. Tipo sangreó. Tiempo suficiente si es urgente. Todo lo demás, pregúntalo después. Ella se puso de pie, temblando, con las mangas empapadas en sangre. Se fue en silencio. Todavía no sabía a quién acababa de salvar. Madison había actuado por puro instinto. Su formación de enfermería había tomado el relevo. Años de experiencia en salas de emergencia la habían preparado exactamente para esta situación. Ella había visto víctimas de traumas antes, sabía cómo controlar el sangrado, comprendía la importancia crítica de la intervención inmediata, pero esto era diferente. Ella estaba en la calle, sin equipo médico, sin apoyo hospitalario, solo con sus conocimientos y cualquier material que pudiera encontrar. Madison había usado su cinturón como torniquete, aplicó presión directa sobre la herida y monitoreó los signos vitales de la víctima a través del tacto y la observación. Había trabajado con rapidez y eficiencia, priorizando las medidas para salvar vidas por encima de la identificación o el papeleo, centrándose en las necesidades médicas en lugar de los requisitos burocráticos. La multitud había observado su trabajo, algunos grabando con sus teléfonos, otros pidiendo ayuda, pero Madison había bloqueado todas las distracciones. Se había concentrado enteramente en mantener con vida a la víctima, en estabilizar su condición hasta que llegara ayuda profesional, en hacer todo lo posible con recursos limitados. La rápida acción de Madison probablemente salvó la vida del hombre. Sus conocimientos médicos habían sido cruciales. Su voluntad de actuar inmediatamente marcó la diferencia. Había arriesgado su propia seguridad, se había manchado la ropa con sangre y se había puesto en potencial peligro legal al proporcionar atención médica de emergencia sin autorización. Pero Madison no lo dudó, no se preocupó por las consecuencias, simplemente hizo lo que sabía que era correcto. Su formación de enfermería le había enseñado que la vida humana era la máxima prioridad, que las emergencias médicas requerían una respuesta inmediata y que ayudar a los demás era más importante que las preocupaciones personales.
Madison había encarnado esos valores, había demostrado lo mejor de la práctica de enfermería y había demostrado coraje bajo presión. Abandonó el lugar sabiendo que había hecho todo lo posible, que su intervención probablemente había salvado una vida y que sus habilidades médicas habían sido utilizadas para el propósito previsto. Madison no sabía quién era la víctima, no conocía sus antecedentes ni sus circunstancias, no sabía por qué había resultado herido. Ella solo sabía que alguien había necesitado ayuda y ella había podido proporcionársela. Madison regresó a casa sintiéndose satisfecha de haber marcado una diferencia, de que su entrenamiento había sido valioso y de que su acción rápida había importado. Ella no tenía idea de que su vida estaba a punto de cambiar dramáticamente, que su buena acción tendría consecuencias inesperadas, que salvar una vida alteraría la suya para siempre. Al llegar a casa, Madison ni siquiera se había duchado cuando sonó su teléfono. Oficina del director. ¿Podrías pasar a las 5 de la tarde? Necesitamos discutir algo. Ella fue esperando gracias. En cambio, 3 personas estaban sentadas en la sala de conferencias. Nadie sonrió. El director Hammond se ajustó las gafas. Interviniste en un caso fuera de servicio sin autorización, sin documentación. Esto nos pone en grave riesgo legal, frunció el ceño. Estás diciendo que debería haberlo dejado morir. Estoy diciendo que no seguiste los procedimientos adecuados. Alguien más susurró. El hospital no puede sentar precedentes. Eres una enfermera veterana. Pero Madison se quitó la placa con su nombre. Ninguna reacción, ninguna lágrima. Solo dije, está bien, despídeme entonces, pero no olvides decirles que esa sangre no me pertenecía. Ella se fue sin mirar atrás. 3 días después, en una pequeña lavandería que ella frecuentaba, un hombre mayor le tocó suavemente el brazo. Susurró, con ojos extraños. Tú eres quien lo salvó. No. Madison no pudo reaccionar antes de abrir una bolsa de papel. En el interior había una cinta médica impresa con el símbolo de la Unidad de Reconocimiento de los Marines. Soy su padre, gracias, y no te preocupes, mi hijo no se queda callado cuando su ángel de la guarda sufre acoso. Esa tarde, un vehículo sin distintivos se detuvo frente a la lavandería. Un hombre uniformado salió, asintió a Madison sin hablar y simplemente le entregó un sobresellado con cera roja. Escrito fuera de una simple línea. Los amigos de Marcus nunca caminan solos. Madison entendió que sus acciones tenían consecuencias más allá de lo que podía ver. Que el hombre que ella había salvado estaba conectado con personas que valoraban la lealtad, que recordaban las deudas, que protegían a quienes protegían a otros. La administración del hospital se había centrado en la responsabilidad y los procedimientos. Habían visto la acción heroica de Madison como un problema legal más que como un triunfo moral. Habían priorizado la protección institucional por encima del reconocimiento del servicio que salva vidas. Había elegido el cumplimiento burocrático en lugar de apoyar el coraje de los empleados. El despido de Madison había sido rápido y decisivo. Ninguna consideración a su excelente historial de servicio. No se aprecia su rapidez de pensamiento ni sus habilidades médicas. El hospital trató su intervención como una mala conducta más que como un acto de heroísmo. La había castigado por salvar una vida en lugar de celebrar su éxito. Madison se sintió traicionada por una institución a la que había servido fielmente, por colegas que habían presenciado su dedicación y por administradores que valoraban los procedimientos por encima de las personas. Pero el padre del marine había aportado una perspectiva diferente, había reconocido su sacrificio, había apreciado su valentía y había prometido que su bondad sería recordada. Madison se dio cuenta de que su acción había creado conexiones inesperadas, había ganado el respeto de personas que entendían el servicio y el sacrificio, había demostrado valores que trascendían las políticas institucionales. El sobresellado sugería que gente poderosa estaba al tanto de su situación y que su despido había sido notado por individuos con autoridad e influencia. Madison sentía curiosidad por lo que contenía el sobre,
pero también aprensión por verse involucrada en situaciones que escapaban a su comprensión. Ella simplemente había intentado salvar una vida, había actuado de acuerdo con su formación médica y sus valores personales, había hecho lo que creía que era correcto. Madison no esperaba reconocimiento ni recompensa, pero tampoco esperaba castigo. No había previsto que ayudar a alguien le costaría su carrera. La respuesta del hospital había sido decepcionante, pero la conciencia de la comunidad marina le dio la esperanza de que alguien entendía su sacrificio. Madison se preguntó qué pasaría después, si su despido se mantendría, si encontraría otro empleo, si su reputación se recuperaría. Se sintió agradecida por el reconocimiento del padre, por saber que su paciente había sobrevivido, por la seguridad de que alguien se preocupaba por su bienestar. Madison había aprendido que hacer lo correcto a veces conllevaba costos inesperados, pero también recompensas inesperadas. Ese coraje podría ser castigado por algunos y honrado por otros. Había descubierto que sus acciones tenían un significado más allá de la atención médica inmediata. Que salvar una vida pudiera crear relaciones y obligaciones que perduraran más allá de la emergencia. Madison esperó a saber qué contenía el sobresellado, que pretendía hacer la comunidad marina y cómo continuaría su historia. Escribe justicia si crees que hacer lo correcto no necesita permiso, solo coraje. El lunes por la mañana, Madison todavía no había solicitado nuevos empleos. Sus amigos le dijeron que presentara una apelación. Ella no pensó en eso, solo quería paz. Pero mientras preparaba café, un golpe la sobresaltó. Afuera estaba una mujer con uniforme de enfermera de alto nivel. Traje limpio, zapatos lustrados con cuidado. «Señorita Clark», preguntó, «necesitamos que vengas con nosotros». Madison no pudo reaccionar antes de ver al hombre detrás de ella. El mismo uniforme de antes, pero ahora tenía insignias claras. Teniente Coronel Marcus Rance, Unidad de Respuesta Rápida de la Marina. «Necesitamos tu ayuda con algo», dijo brevemente. La camioneta la llevó a un complejo gubernamental a 32 kilómetros del centro. No era un hospital ni una base, sino un centro de investigación mixto, normalmente abierto solo para cambios internos importantes. Allí conoció a alguien que no recordaba haber visto, el hombre al que había salvado ese día. Pero ahora estaba sentado erguido en la cama del hospital, con los brazos aún vendados por las heridas, pero con los ojos brillantes. Hiciste algo que todo el sistema olvidó. Veías a una persona como una vida, no como un archivo. Era el general de brigada James Selden, subcomandante de las Fuerzas Nacionales de Respuesta Conjunta. Y ese día, anunció, recibirás un nuevo puesto, no por lástima, sino porque entiendes lo que a veces olvidamos. El silencio no es inútil. Madison se encontró en una situación que jamás imaginó. Al ser reclutada por el liderazgo militar por sus acciones civiles, por su valentía en una situación de emergencia, la teniente coronel Rance había orquestado su reclutamiento, había reconocido que sus valores se alineaban con los principios militares, había visto potencial en sus habilidades médicas y su valentía moral. Las instalaciones gubernamentales eran impresionantes. Equipo médico de vanguardia, capacidades de investigación avanzadas y recursos que los hospitales civiles no podían igualar. El general de brigada Elden explicó que los servicios médicos militares necesitaban personas que pudieran tomar decisiones rápidas, que priorizaran las vidas sobre los procedimientos, que comprendieran la medicina de emergencia. La intervención callejera de Madison había demostrado precisamente esas cualidades. Su rapidez de pensamiento le había salvado la vida. Su valentía había impresionado al personal militar que comprendía el valor de la acción decisiva. El nuevo puesto utilizaría su experiencia de enfermería en entornos médicos militares, trabajando con veteranos, tratando a miembros del servicio y apoyando a las familias de militares. Madison tendría acceso a capacitación avanzada, tecnología médica de vanguardia y oportunidades para marcar una diferencia significativa en la vida de las personas. El entorno militar valoraría su valentía en lugar de castigarla, fomentaría la rapidez de pensamiento en lugar de la burocracia.
El cumplimiento apoyaría las decisiones que salvan vidas en lugar de cuestionarlas. Madison se sintió honrada por el reconocimiento, agradecida por la oportunidad y entusiasmada con las posibilidades de un servicio significativo. Había perdido su puesto de enfermera civil por salvar una vida, pero había ganado algo potencialmente más valioso: la oportunidad de servir a personas que entendían el sacrificio, que apreciaban la valentía y que valoraban las acciones que salvan vidas. La ironía no pasó desapercibida para Madison. Su hospital la había despedido por una intervención médica no autorizada, pero el ejército la contrataba por exactamente las mismas cualidades. El general de brigada Eldon tenía experiencia personal con las habilidades médicas de Madison, conocía de primera mano su valentía bajo presión y había sido testigo de su compromiso para salvar vidas sin importar las circunstancias. Su recomendación tuvo un peso significativo. Su respaldo abrió puertas a las que las credenciales civiles no podían acceder. Su apoyo le brindó oportunidades de ascenso y servicio. Madison se dio cuenta de que su rescate callejero había sido un punto de inflexión, había revelado su verdadero carácter y la había conectado con personas que compartían sus valores. El sobresellado del padre de Marcus había sido el comienzo. El reclutamiento por los servicios médicos militares fue la continuación. El nuevo puesto era la oportunidad de servir al más alto nivel. Madison comprendió que la medicina militar era diferente de la enfermería civil. Más desafiante, más exigente, más gratificante para quienes pudieran cumplir con sus estándares. Trabajaría con personas que habían enfrentado combates, que comprendían el trauma, que apreciaban la experiencia médica bajo presión. Madison se sentía lista para el desafío, preparada por su experiencia civil, motivada por su deseo de ayudar a los demás, segura de sus habilidades médicas y su valentía moral. El reclutamiento inesperado había transformado su despido en una oportunidad, su castigo en reconocimiento, su sacrificio en ascenso. Madison aceptó el puesto sabiendo que su vida cambiaría drásticamente, que serviría a personas que comprendían el valor de su valentía, que su rescate en las calles la había llevado a algo más grande de lo que jamás había imaginado. Escriba honor si cree que el silencio de la gente común a veces preserva el honor de organizaciones enteras. Semanas después, en una conferencia sobre salud de veteranos en Denver, invitaron a Madison a hablar. Ella se negó, pero al visitar el puesto de apoyo para el TEPT donde trabajaban las enfermeras militares, un grupo de jóvenes soldados se puso de pie repentinamente. Nadie habló, solo permaneció de pie, con la mirada fija en ella. Marcus dio un paso al frente y le entregó los documentos. No podemos cambiar el sistema de la noche a la mañana, pero ahora todas las enfermeras que trabajan con nosotros tienen prioridad de acción de emergencia sin esperar. Firmas. Y ese protocolo se llama Procedimiento Madison. No dijo nada. Solo miró los documentos un buen rato. No hicieron falta aplausos ni fotos. Una enfermera cercana susurró: «Gracias a que no te quedaste callada ese día, cientos de personas más ahora pueden hablar». Madison comprendió que su intervención en la calle había creado un cambio duradero, que su coraje había influido en la política médica militar y que su sacrificio había beneficiado a innumerables personas más. El procedimiento Madison protegería a otro personal médico que enfrenta situaciones de emergencia similares, fomentaría una acción rápida en lugar de demoras burocráticas y priorizaría las vidas por sobre el papeleo. Madison se sentía orgullosa de que sus acciones habían conducido a una mejora sistémica, de que su despido había servido en última instancia a un propósito mayor y de que su valentía había inspirado un cambio institucional. El respeto a los jóvenes soldados era más significativo que cualquier reconocimiento civil. Su comprensión de su sacrificio tuvo más peso que la aprobación de la administración del hospital. Madison había encontrado su lugar entre personas que valoraban el coraje, que entendían el servicio y que apreciaban el sacrificio por los demás. Se dio cuenta de que perder su puesto civil la había llevado a algo mejor. La había conectado con personas que compartían sus valores y la había brindado oportunidades para un mayor servicio. El rescate callejero de Madison había sido el comienzo. Su despido había sido un revés,
pero su reclutamiento militar había sido una redención. Ahora servía a personas que comprendían el coste del coraje, que apreciaban el valor de la acción rápida y que apoyaban a quienes se arriesgaban por los demás. Madison había aprendido que hacer lo correcto a veces conducía a consecuencias inesperadas, pero también a oportunidades inesperadas. Ese coraje podría ser castigado por algunos y recompensado por otros. Esa tarde, Madison pasó por su antigua clínica donde había estado suspendida. En la ventana colgaba un cartel de contratación. Ella miró a través de él y vio que la vieja recepcionista seguía escribiendo, sin notar a nadie. Ningún problema. Ella no entró. Se giró para irse. Entonces una pequeña voz llamó desde el estacionamiento. Señora Clark. Un veterano de edad avanzada con un bastón de pie junto a un perro de servicio que mueve la cola. Él sonrió. Gracias por no rendirse, dijo. Lo sabemos. Incluso cuando nadie lo dice. Lo sabemos. Ella asintió, agarrando firmemente la correa de su bolso. No en todas las batallas se llevan armas. Algunos solo necesitan coraje para quedarse quietos cuando todo les dice que se aleje. Madison había descubierto que su rescate callejero era solo el comienzo, que su coraje había inspirado a otros, que su sacrificio había creado un cambio duradero. El reconocimiento al veterano le recordó que el servicio era reconocido, que el coraje era recordado, que el sacrificio tenía un significado más allá de las consecuencias inmediatas. Madison había perdido un trabajo pero había ganado algo más valioso, un propósito que se alineaba con sus valores, un trabajo que apreciaba su coraje, colegas que entendían el sacrificio. Se alejó sabiendo que sus acciones habían importado, que su coraje había influido en la política y que su sacrificio había servido para un propósito mayor. Madison había aprendido que a veces perderlo todo conducía a encontrar algo mejor. Ese coraje fue recompensado por aquellos que comprendieron su valor. Suscríbete a TT Silent Valor si crees que las acciones silenciosas pueden cambiar la forma en que las organizaciones tratan el sacrificio.